Tengo que confesar que el título lo escogió Alberto y yo creo que cuando lo hizo estaba pensando un poco en eso, en la manera en que las novelas que nos gustan y los poemas que nos gustan también construyen una especie de vehículo privilegiado para ir a los espacios de nuestra conciencia, de nuestra condición humana que no conocemos, ¿no? Todas las novelas para mí hacen eso. Las novelas son esos vehículos que nos llevan a un lugar que antes no habíamos visitado. Eso es lo que hace En busca del tiempo perdido, con el país del pasado, o el Ulises de Joyce con el país del presente. Son lugares que no conocemos, que conocemos mal, que conocemos imperfectamente, y la grandeza de estas novelas está en esa capacidad para revelarnos algo nuevo sobre esos lugares. Y en eso se parecen al barco del corazón de las tinieblas de Conrad, en el que él va a un lugar que le parece oscuro, misterioso, desconocido, que es el corazón del África, pero también la vida de otro hombre, y vuelve para contarnos lo que pasa allí. Pero por supuesto que la importancia para mí es grande y es doble. Primero por el legado y la memoria de Borges, ¿no? Que aunque no estaba en este edificio propiamente, pues sabemos cómo está ligada la biblioteca a su memoria. Y segundo por Alberto Mangel, que es no solo un escritor, un hombre de letras que respeto y admiro, sino además un amigo. Entonces, estar aquí en esa doble condición de fetichista de la literatura y de amigo, lector, admirador de Alberto Mangel, pues es una satisfacción. Sí. Bueno, yo creo que la lectura siempre ha sido, en el fondo, una actividad subversiva y rebelde en ese sentido. El lector es alguien que rechaza estar en el mundo en un momento determinado, quiere salirse del mundo. La lectura seria, la lectura dedicada, es en un momento dado un proceso de rebeldía contra nuestra presencia en el mundo. Nos aislamos para pasar por el proceso de la lectura. Paradójicamente y hermosamente, ese rechazo, ese aislamiento conducen a un mayor compromiso emocional, moral con el mundo, ¿no? Lo entendemos mejor, lo exploramos mejor a través de eso que llamamos imaginación moral. Digo que eso forma parte de la naturaleza de la lectura. Pero en nuestro tiempo, en los últimos 15 años, por poner alguna fecha arbitraria, esta situación ha cobrado una importancia particular, porque estamos sometidos a una nueva vida, una vida transformada por nuestros progresos electrónicos, digitales, una vida en la cual el papel que las redes sociales han tomado en nuestra relación con los demás, en nuestra relación con el mundo, en nuestra manera de hacer política, de ser ciudadanos, en nuestra manera de comportarnos como individuos, todo eso se ha visto radicalmente transformado por las redes sociales. Y esta situación está montada sobre una serie de valores que son antagónicos con respecto a la literatura. Las redes sociales viajan, digamos, o nuestra relación con las redes sociales nos ha acostumbrado a una vida en la que los valores son los de la rapidez, la dispersión, el narcisismo, y en cambio los valores que nos propone la lectura de novelas son los de la lentitud, la lentitud reflexiva, ¿no? La concentración y una manera del altruismo que es muy enriquecedora. Una novela nos pide pensar en lo mismo durante un tiempo muy sostenido, ¿no? Cualquier novela nos pide pasar 5, 10, 20 horas pensando en lo mismo. Una conducta que es casi es militante y es casi anatema para la ética de las redes sociales, ¿no? que consiste en la dispersión y el picoteo. Eso yo creo que ha puesto a la literatura frente a nuevos retos. Ahora, los escritores siempre somos derrotistas y pesimistas y creemos que la novela siempre pasa por su peor momento y que está a punto de morir. Bien, eso
se ha probado que es falso, pero yo sí creo que hoy la novela en particular, la novela que para tomar un atajo un poco brutal podríamos llamar seria, la novela seria, está en un mundo que le es hostil. Las tendencias predominantes de este mundo nuestro son hostiles a todo lo que te pide una novela seria, al tiempo, a la concentración, a la dedicación, a la imaginación del otro, en lugar del ombliguismo y el narcisismo que muchas veces acompaña las redes sociales. Claro, cuando Fuentes menciona, como las 5 novelas que todo el mundo debe leer, la misma novela 5 veces, hay una manera de leer eso, y es que, por supuesto, el Quijote que lees a los 15 años no es el mismo que lees a los 25, ni el que lees a los 35, ni a los 50. Es una manera que no se me ha ocurrido de escuchar la respuesta de Fuentes. Sí, yo sí creo que una de las virtudes y de las rarezas, ¿no?, de lo que llamamos literatura de ficción, es esa manera que tienen los libros de cambiar con el tiempo, porque están reflejando nuestras propias transformaciones. La subjetividad de la literatura, ese rasgo maravilloso que consiste en ser distinta para cada lector, ¿no? No hay 2 lectores del mismo libro que interpreten lo mismo. Se debe a su naturaleza verbal. Uno lee la primera línea de Ana Karenina, todas las familias felices se parecen, las infelices lo son cada una a su manera, y no hay 2 lectores en un momento determinado que lean esa frase y tengan la misma definición de lo que es una familia, ni de lo que es feliz, ni de lo que es infeliz. Cada lector llena las venas vacías de esas palabras con una experiencia distinta. Y esto que es cierto de lector a lector es también cierto para el mismo lector de tiempo en tiempo, ¿no? El lector que somos a los 20 años llena la palabra familia con un sentimiento, con una historia emocional muy distinta de la que lleva el libro un lector de 70 años cuando lee la misma palabra. Bueno, claro, para esto se necesita haber vivido un poco, ¿no? Yo no creo que hubiera podido decir lo mismo a los 25 años. Pero ahora que estoy llegando a los 45, sí puedo decir que hay libros que se han transformado radicalmente para mí a lo largo de sus lecturas. Los libros que he leído más veces, no sé, El corazón de las tinieblas, 100 años de soledad, ficciones, son libros que, Hamlet, por supuesto, como decía Virginia Woolf, son libros que con cada lectura se transforman y me demuestran a mí también cuánto me he transformado yo, cuánto he aprendido en la medida que uno puede aprender algo en la vida. Yo creo que una de las tareas gozosas que tenemos los lectores con los libros que queremos y que son importantes para nosotros es reinventar nuevas maneras de leerlos. Coetzee dice en un ensayo que me gusta mucho, dice que la tarea del crítico es retar al clásico, es interrogar al clásico, ¿no? Obligarlo a defenderse, prácticamente es lo que sugiere Coetzee. Yo creo que una de las tareas de un lector frente a un libro que quiere y admira es mantenerlo vivo mediante la búsqueda de nuevas maneras de leerlo. Y la manera primordial, la manera arquetípica de leer 100 años de soledad, que es a través del realismo mágico, de eso que fue un invento maravilloso en su momento, en los años 60, para mí ya no saca cosas nuevas del libro. La lectura de 100 años de soledad con el lente del realismo mágico ya está agotada, ya no nos lleva a lugares nuevos. Y entonces tenemos la responsabilidad de los lectores de buscar nuevas maneras de leer 100 años de soledad para que nos lleve a nuevos lugares. Y ahí es donde yo propongo, en un ensayo que publiqué hace unos 10 años, leer 100 años de soledad como una novela histórica distorsionada, que es quizá lo opuesto a la lectura del realismo mágico, porque lo que propongo es aterrizar, ¿no?, en el barro de la historia colombiana y latinoamericana y ver qué nos dice esta novela sobre él, de manera que lo interesante ya no sean las mariposas amarillas,
sino los 3.000 muertos que viajaron al mar con José Arcadio Buendía después de la masacre de las bananeras en Colombia. Es casi ineludible para un escritor colombiano interrogarse sobre esto en algún momento. Nuestra literatura está asignada por el fenómeno de la violencia. La literatura ha sido por excelencia en Colombia el lugar donde nos preguntamos por esto, donde queremos saber qué pasó. Y eso desde hace mucho tiempo. Ya La vorágine de José Eustacio Rivera, que es para mí la gran novela anterior a García Márquez, comienza con esas frases que los colombianos sabemos con esas palabras que los colombianos sabemos de memoria. Dice: jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Ya desde ahí, desde 1925, estamos tratando de explorar la violencia en la literatura, y el desarrollo de la obra de García Márquez es una lucha contra esa resistencia que te plantea la violencia colombiana, que no se deja explicar, que puede hundir una novela si no eres capaz de inventar los recursos literarios adecuados para tratarla. García Márquez tiene ese artículo fantástico de finales de los 50, que se llama Dos o tres cosas sobre la novela de la violencia, que se refiere a una generación de novelistas que, frente al fenómeno de la guerra civil colombiana entre liberales y conservadores, dice García Márquez que no tuvieron la mínima astucia de aprender a escribir novelas antes de lanzarse en la realidad terrible, y acabaron produciendo documentos muy interesantes, pero sin ningún valor literario. Siempre hemos tratado los colombianos de encontrar las herramientas literarias para explorar la violencia y dejar algo duradero desde el punto de vista del arte, digamos. A mí el tema el asunto de cómo hemos heredado la violencia los colombianos se ha vuelto una obsesión en mis libros y en La forma de las ruinas más que en ningún otro, y eso está ligado a una vivencia mía muy directa. Cuando yo comencé, el origen de la novela es el momento en el año 2005 en que nacen mis hijas. Mis hijas gemelas nacen en Bogotá en circunstancias muy difíciles, y esas circunstancias me obligan a mí a pasar mucho tiempo en un hospital. Un médico que me lleva a su casa para mostrarme unas reliquias, me dice que él tiene, que son una vértebra de Jorge Eliezer Gaitán y una parte del cráneo de Rafael Uribe Uribe. Son dos víctimas célebres de la violencia colombiana. Entonces surge para mí esa pregunta: ¿cómo van a heredar mis hijas esta violencia de antes? Yo tengo en mis manos los restos de una víctima de la violencia colombiana, luego llego al hospital para tener en mis manos a mis hijas recién nacidas. ¿Qué relación hay entre los dos vínculos? De esa pregunta sale La forma de las ruinas.